Bienvenidos a Pensando Chile, un espacio en el que buscamos desde el mostrador salir de la mirada cortoplacista para mirar a un Chile desde una perspectiva más amplia. Y qué mejor que hacerlo con quienes dedican su vida a pensar Chile, a buscar soluciones y a abrir nuevos caminos. Una de las claves de esas aperturas de caminos es el diálogo. Y para entrar de lleno paso a presentar a quien es hoy una de las personas con más experiencias para referirse al diálogo, a la capacidad de escuchar. Bienvenido Alfredo Zamudio, director del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo y experto en resolución de conflictos. Alfredo, muy bienvenido al mostrador. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la bienvenida y solamente un pequeño ajuste. Ya, sí, perfecto. Yo soy el director de la misión en Chile. Era el director del centro antes, pero los últimos años solamente he trabajado en Chile y en el resto de América Latina. Pero perfecto, porque eso te da una perspectiva incluso más acotada en nuestro país, ya que estás dedicándote a eso. Mira, en entrevistas y conferencias que has dado te has referido a que para entablar un diálogo hay que primero saber escuchar. Por lo tanto, uno podría asumir que ahí hay un acto de generosidad. ¿Es así eso? ¿Cuál es tu visión? Muchas gracias por ir directo a esto y me encanta esa pregunta. Primero es decir, ¿qué es escuchar? ¿Cómo escuchamos? Usualmente, no sé si te has dado cuenta cuando uno está en una reunión, incluso en la familia, en la casa, uno dice, quiero contarte algo, quiero compartir mi experiencia. Y uno como que no termina y ya alguien está levantando la mano diciendo, esperando para decirte algo. Y cuando un país está lleno de emociones, de cosas, de historias que contarse, y no tiene un espacio donde contarlo porque alguien te quiere decir, no, es que yo sé lo que tú estás pensando, yo sé lo que necesitas, yo sé la respuesta, es sumamente frustrante. Imagínense si uno lo hace en la casa, ¿no es cierto? Con la esposa, con el esposo, con el marido, con tu partner. Las personas saben que no necesariamente tienes la respuesta, pero quieren ese reconocimiento de sentirse escuchados. Y la escucha es esa herramienta. No necesariamente tienes que estar de acuerdo. No necesariamente que tienes que aceptar lo que te dicen o justificarlo, pero solamente escucharlo. Porque, bueno, vamos a seguir conversando sobre esto, pero yo quisiera solamente dejar eso instalado ahí en ese momento. Escuchar es ir un poquito más de lo superficial. Y hay herramientas y formas de cómo lograrlo. ¿Y cómo sería eso? Porque, claro, uno siente, ¿no? Que, claro, escuchar es dejar hablar al otro. ¿Y cómo son esas herramientas para lograr esta escucha? Mira, imagínate, si usualmente estamos en posturas donde uno quiere presentar una idea, ¿sí? Entonces, usualmente tenemos poco tiempo, ya hay mucha desconfianza, entonces las personas aprenden a decir una pequeña fracción. Tal vez pueda ser muy potente, muy fuerte, muy agresivo, con todas las emociones, pero usualmente es que tienen poco tiempo del otro para escucharse, entonces compactas todo en un momento. Y si ese es el único encuentro que tienes, nunca vas a saber, primero, cómo llegó la otra persona a esa propuesta o a esa decisión. ¿Qué hay en realidad debajo de esto? Y en términos de análisis de conflicto, porque eso es lo que nos convoca ahora, claro, uno tiene que pensar que hay una diferencia entre los factores impulsores de una situación de conflicto y los factores gatilladores, que no son la misma cosa. Los factores impulsores pueden ser desigualdad social, puede ser delincuencia, puede ser muchas cosas, educación, salud, pensiones, injusticias, abusos, derechos humanos, etcétera, ¿sí? Y piensa tú en una caldera que está así vibrando con todo eso. Y viene en algún momento algún factor, algún movimiento, persona o grupo que en forma oportunista dice, yo tengo todas las soluciones. Aquí hay que seguirme porque vamos a lograr la solución. Y eso puede ser en forma de una lucha armada,
a una insurgencia, un movimiento político, una nueva ola política, diferentes cosas. Pero eso es lo que hace que toda la caldera se abra y sale así. Entonces hay una diferencia entre factores impulsores y factores gatilladores, y en un proceso de diálogo, de conversación de país, si tú logras escuchar atentamente, puedes identificar tiempo los factores impulsores de las situaciones que pueden hacer que la caldera explote. Si no tienes herramientas, tiempo y voluntad para escuchar, tal vez te caiga como una sorpresa eso explote así. Ahora, yo quisiera mencionar que en Chile, junto a más o menos 20 universidades en todo el país, incluyendo las 7 universidades de Araucanía, y sociedad civil, y el Ministerio de Educación, y Carabineros, e ICARE, y muchas otras instituciones, hemos hecho más de 160 talleres de diálogo. Una cosa hermosa, potente. 2.800 personas han participado. Y luego les hemos preguntado a todas y a todos: ¿qué aprendiste? ¿Qué pasó? ¿Y qué cambio sucedió? ¿Qué usaste? Y casi todas las personas, 94% de todos esos participantes de los talleres, han probado alguna herramienta en su entorno, en su familia, en su trabajo. 94%. Es una cifra enorme. Sí, claro. Pero, ¿dónde les ha ido mal? 74% nos dicen que hay una resistencia al cambio. Ese es el problema más grande que se han encontrado. Y el segundo más grande es la falta de tiempo. Y a mí me parece impresionante, ¿no es cierto? Porque vivimos en un país así con esa dicotomía. Estamos muy mal, tenemos mucha desconfianza, tenemos que hablar, necesitamos diálogo, pero nos resistimos a cambiar. Y no tenemos tiempo para escucharnos. Asumo entonces, Alfredo, que tu visión de Chile es probablemente que nos falta eso, saber escuchar, ¿o no? Yo no diría saber, sino darnos el tiempo, ¿sí? Porque somos un país hermoso, bonito, en la esquina de América, con todos estos problemas sociales y económicos e históricos que tenemos. Pero tenemos muchas capacidades, muchas instituciones, ¿sí? Y sabemos muchas cosas. Tenemos conocimientos ancestrales, los pueblos ancestrales saben cómo escuchar. También hay mucha gente que ha escuchado, que sabe cosas, pero nuestra política durante las últimas decenas de años ha transformado la conversación ciudadana en una conversación transaccional. ¿Para qué te voy a escuchar? ¿Para qué me sirve? Cuéntame cuál es el beneficio mío de escucharte y ahí yo te voy a escuchar, tal vez. Entonces, Chile no es que no sepa dialogar, no es que no sepa escucharse, sino que lo hemos convertido también en un producto de mercado, para decirlo así. Y interesante el análisis porque está conectado con lo que decías hace un momento, ¿no? Esto de la frase corta para poder plantear mi idea rápidamente, que tiene mucho que ver con también el surgimiento hace muchos años, ¿no? Pero esto de las redes sociales, donde tengo ciertos caracteres para poder decir algo y ojalá algo muy potente, y ves una salida, porque tú trabajaste y lo mencionaste, ¿no? Con universidades con el pueblo mapuche, que es probablemente donde uno podría decir así a buenas y primeras, donde tenemos más problemas para poder dialogar y poder escucharnos. ¿Tú ves que hay una salida ahí? Yo regreso un poquito, ¿sí? Como dicen, hay que retroceder a algunos pueblos con esto. Mira, cuando uno empieza a encontrar espacios para que las personas se escuchen, uno se da cuenta de las asimetrías de poder, ¿sí? Algunas personas tienen más poder que otras y esa diferencia, esa asimetría, hace difícil o más fácil crear esos espacios para escucharse.
Tú mencionaste lo de Araucanía, ¿sí? Nosotros no hemos creado diálogos propiamente sí, sino hemos creado espacios para compartir aprendizajes y tener la vivencia de dialogar. Aún así, las personas al principio de distintos sectores, desde este lado, del otro, llegan así un poquito así como amurrados, así, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué voy? ¿Por qué vengo? ¿Por qué me han invitado? Pero rápidamente, estas personas en Araucanía, en Concepción, en Santiago, en Arica, donde hayamos hecho todos estos talleres, no nos demoramos mucho rato en que las personas digan, esto me gusta, porque yo lo sabía hacer, ¿y por qué no lo hemos hecho antes? Entonces, esto responde a todo lo que me has preguntado de conocimientos. Chile sabe esto, todos sabemos esto. Y entonces, si sabemos que nos hace bien escuchar, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué estamos siguiendo esto de la efectividad bueno, tenemos que tener una carta Gantt? Si yo me voy a encontrar contigo, necesito todos los resultados de antemano para atreverme al proceso de escucharte. Entonces, si estamos así, si tenemos a este lado de la brecha, desconfiamos del otro y el otro lado desconfía de nosotros y no nos vamos a encontrar ni siquiera para conocer opiniones, como dicen en Chile, estamos sonados. Porque el mundo es complejo. Nadie tiene 100% de la verdad, ni siquiera inteligencia artificial. Entonces, si no logramos la colaboración de capacidades humanas, de conocimientos, de fuerza física, de apunte, aguante, porque cambiar un país es también ponerle el hombro. Eso lo vimos durante la pandemia. Si no logramos un cierto consenso de podemos vivir en desacuerdo, vamos a seguir en desacuerdo, pero hay algunas cosas que podemos colaborar y que podemos compartir. Ese es el propósito final de una propuesta de diálogo. Las negociaciones y las mediaciones son herramientas que pueden servir, pero reconstruir las relaciones en un pueblo adolorido, con temores, con desconfianzas, está constantemente pensando, ¿puedo confiar en el vecino o la vecina o la gente del otro lado del parque? ¿O del otro lado de la ciudad? ¿O del otro pueblo? Eso causa mucho estrés en nuestro país. Yo sé que me estoy yendo por varios lados al mismo tiempo, pero perfecto. Tenemos un problema grande de salud mental. Tenemos deserción escolar. Tenemos un alto grado de suicidios, más suicidios que asesinatos, para decirlo así, en Chile. Entonces necesitamos que nuestro país reciba una palmadita en el hombro. Digan, mira, Chile, sé que estamos en dificultades, pero podemos y sabemos salir adelante. ¿Por qué es importante que el mundo político tome ese tono? Yo no conozco ningún atleta, nadie que haga deportes, que logre hacer lo mejor de sí si le dices, pero ¿para qué te esfuerzas si vas a salir último igual? Un país que lo está pasando relativamente mal emocionalmente necesita verse en un espejo que le digan, mira, estamos con dificultades, pero podemos hacer esto. Ese es el propósito del diálogo. Y mira qué interesante porque, por ejemplo, el acuerdo por la paz y el entendimiento, ¿no es cierto?, aquí con las comunidades mapuche, ha estado a punto de fracasar un montón de veces. Está como a veces sí, a veces no. Mucho de lo que tú señalas da la sensación de que es probablemente por lo que ha fallado o no ha ido tan rápido o tan bien como uno quisiera o como quisieran incluso los consejeros que participaron, ¿no es cierto?, en la elaboración. Hay algo de eso ahí, ¿no es cierto?, de esa desconfianza en el otro, de ese
llegar, como decías tú, que me pareció muy interesante, llegar con todos los datos, con todas las cifras, con toda la información, cosa de no sorprenderme tal vez, sino que ya saber con quién tengo al frente antes de incluso conocerlo, ¿no? Nosotros no conocemos todos los detalles del proceso de la comisión, y nosotros hemos estado por fuera trabajando con las universidades. Pero sí te puedo decir de que el sentir que escuchamos, tanto en Araucanía, y para mí es importante decir que la mitad de nuestro trabajo en los últimos años ha sido en Araucanía, pero también en el resto del país, donde lo que hemos aprendido es que las instituciones son un poco más sordas que las personas. Las instituciones tienen problemas para colaborar entre sí. Aunque las personas entiendan los problemas, pero dicen, no, es que no me atrevo, es que mi jefe me van a despedir, si me despiden, ¿quién va a pagar el colegio? Mi hijo, mi hija, etc. Entonces te das cuenta de ese factor que te decía hace un ratito, la resistencia al cambio. La resistencia al cambio no es algo que uno quiera por propósito o porque le da la gana, no quiero cambiar, sino porque hay temores institucionales al cambio. Entonces, si uno quiere hacer un proceso profundo, tienes que hacer varias cosas al mismo tiempo. Primero es poner en claro qué es dialogar, qué es negociación, qué es mediación. Eso es una cosa chiquitita que nosotros hemos construido así, con algo pequeño, con las universidades en Araucanía. Luego es cómo logras construir desde las instituciones, desde las comunidades, suficientes espacios para construir soluciones en conjunto. Porque si tú llegas como institución, cualquiera sea, y dices, yo sé lo que tú necesitas, y le das media hora y luego te tienes que ir en un avión, estás echándole un poquito gasolina al fuego a la desconfianza que hay. Tienes que tomarte el tiempo como institución para conversar con tu congregación, para decirlo así, y también para conversar entre instituciones. Porque si las instituciones tienen distintas leyes, distintos presupuestos, distintos patronatos políticos, de distintas reflexiones de la República, no necesariamente están hechas para coordinarse. Entonces es la coordinación. Y yo esto, lo que voy a decir ahora, se lo dije también a la Convención Constituyente. No es solamente una conversación entre quienes han sido elegidos. Es también entre quienes han sido elegidos y la ciudadanía. Y también entre la ciudadanía. Necesitamos distintas formas de escucharnos y de hacer lo siguiente. Mucha gente habla con envidia y siento con admiración diciendo el modelo nórdico, Suecia, Noruega, Dinamarca, ¿por qué no han logrado transformar en pueblos relativamente pobres en 80 años a lo que es ahora? Y una cosa esencial es que no les da miedo estar en desacuerdo. No echan todo a las pailas cada vez que hay alguna cosa que no les gusta. Y especialmente en los últimos años en Noruega se ha trabajado mucho con la construcción de algo que se llama la comunidad de desacuerdos. Cómo convivir, coexistir, aunque estés en desacuerdo. Alessandro, a ti te gusta un equipo de fútbol de Chile, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Te podrías delatar de cuál es? La Católica. Católica. Digamos que yo soy de la Chile, ¿sí? Me acuerdo yo de cuando era niño, Leonel Sánchez y todo ese tipo de cosas. Entonces, nosotros no nos vamos a poner de acuerdo tal vez en cuál es el mejor equipo de fútbol, pero sí podemos estar de acuerdo en que el fútbol es un hermoso deporte. Claro. Entonces, hay cosas que nos dividen, pero hay cosas dentro de lo mismo que nos pueden servir para seguir creando más deporte, para seguir enseñando a más jóvenes y niños a jugar fútbol. Entonces, ¿pero por qué esa desesperación de que uno tiene que ganar la conversación o la pelea de que la Católica y la Chile, este es el mejor y este es el mejor? Yo, del punto de vista de alguien que no juega fútbol, entiendo la pasión, pero todos los años hay una nueva posibilidad.
Mira qué interesante, porque estaba pensando y mirando mi pauta de preguntas y tengo ahí la palabra esperanza. Y eso, ese ejemplo que diste de los dos equipos de fútbol, pero claro, hay algo que los conecta y probablemente siempre hay algo que me conecta con un otro, ¿no? Ya sea que los dos vivimos en el mismo territorio, ya sea que los dos nos gusta el agua o nos gusta el fútbol, siempre hay algo y por lo tanto entonces ahí tiendo a pensar, de acuerdo a lo que te he escuchado, que hay una esperanza de poder generar este diálogo siempre que estemos abiertos a entender que existen esos pequeños lazos que nos pueden unir con un otro, ¿no? Gracias, Alejandro, por la pregunta. Mira, aquí también me toca decir lo siguiente. La gente que tiene miedo tiene su miedo. ¿Sí? La gente que tiene desconfianza lo tiene, lo siente. Para esa persona es real. No puedes decir, no, es que no tengas miedo. Es como decir, no creas en Santa Claus, no creas en Dios, no creas en algo, ¿sí? Las personas son dueñas de sus sentimientos. Lo que uno puede hacer como persona, como grupo, como sociedad, es crear nuevas emociones, es crear otro tipo de experiencias. Y cognitivamente, cuando vas aprendiendo, vas hilvanando nuevas cosas a tu memoria, a tu experiencia de ser, puedes levantar la mirada. Cuando a mí me ha tocado trabajar en situaciones de emergencia graves, y las personas no creen en de que todo va a estar bien si tienen hambre, si tienen sed, si el sol les pega y no tienen refugio. No pueden creer en el mañana. Entonces, el mañana existe cuando le respondes a lo de hoy, a lo urgente. Entonces, Chile, nuestro pueblo y nuestra región, necesita sentirse escuchada, necesita recibir algún tipo de atención, de respuestas a sus temores, a sus necesidades, y gradualmente empiezan a levantar la mirada. Empiezan a ver el horizonte. Eso es esperanza. Y ya que mencionaste lo de Chile, ¿tú tienes esperanza en el futuro de Chile? Algunas personas me dicen eso, me preguntan, y yo trato de responder lo más sincero posible. Habiendo visto situaciones jodidas, difíciles, en muchas situaciones de guerra en el mundo, Chile es una situación reversible, no es irreversible, para nada, está muy lejos de ahí. ¿Sí? Otra cosa que es importante decir es que hay que ser porfiado, hay que ser persistente, hay que tener aguante, fuerzas, ganas de hacer esto. Y me gustaría solamente decir, Alejandro, de que mucha gente pregunta, bueno, es que la política y todo lo demás. Mira, la política es una forma de ofrecer propuestas. La democracia es cómo tomamos decisiones. No podemos mezclar las cosas. Si la política no nos ofrece mejores soluciones, cambiemos la política, elijamos mejores políticos, pero no toquemos la democracia. No podemos mezclar esas dos cosas. Y por eso yo lo que he visto en Chile es que mucha gente hace esa distinción, la diferencia entre democracia y política. Y mientras hagamos esa distinción, vamos a seguir teniendo esa posibilidad de elegir mejores líderes, de elegir mejores ideas. ¿Y no tienes temor de estas olas autoritarias que han ido apareciendo y que en algunas encuestas o estudios de opinión incluso se ve que hay gente joven que está disponible para de repente para no le da un poco lo mismo la democracia? Eso es llamativo, y hay quienes sostienen que incluso la democracia liberal, como la conocemos y como la compartimos, digamos, podría incluso estar un poco en riesgo. ¿Tú ves algo de eso? En algunas regiones de nuestro continente sí hay ese riesgo. En Chile, como todo el mundo donde hay distintas opiniones y hay distintas fuerzas, por supuesto hay un riesgo, ¿sí?, de que cosas no buenas sucedan.
Pero cuán cercano está ese riesgo, yo diría que lejos. ¿Por qué lo digo? A nosotros nos invitó el presidente Piñera en octubre de 2019. Y luego esa invitación fue repetida, reiterada por el presidente Gabriel Boric. Hemos trabajado en Chile con la invitación de 2 presidentes. Hemos conocido personas de todo el espectro político en Chile. Yo te puedo decir con sinceridad de que no he escuchado a ninguna persona así directo, mirando los ojos, que haya dicho que lo que necesita Chile es mano fuerte, mano dura y una dictadura. Entre todas esas miles de personas que nosotros hemos escuchado, no ha salido esa forma de pensar Chile. ¿Existe? Sí, por supuesto, está. Pero tal vez esas personas no van a los talleres de diálogo. O esas personas no quieren escuchar a un otro. Entonces, ¿por qué digo toda esta cosa así de esa forma? Porque Chile tiene una memoria de lo que fue la dictadura. Tiene una memoria más antigua de lo que pasó con el uso de la fuerza en Araucanía, en Arica, en Atacama, todo eso cuando han estado por la Guerra del Pacífico, todo eso. Son memorias tanto personales como ancestrales. Eso también nos ha marcado. También tenemos las memorias de las diferencias durante la dictadura, después de la dictadura. Eso de cierta forma nos ha creado una vacuna de no optar por la violencia de esa forma. Yo creo que estamos bastante bien vacunados, pero como toda vacuna, cada cierto tiempo hay que hacerle un refuerzo. Hay que hacerle un refuerzo, exactamente. Alfredo Zamudio, te quiero dar las gracias por estos minutos de conversación con el mostrador Pensando Chile. Bastante ilustrativa la conversación, Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Que estés muy bien. Un capítulo más entonces de Pensando Chile aquí en el mostrador, donde queremos y buscamos salir de la mirada de corto plazo y escuchar a quienes están pensando Chile de una manera más abierta, de una manera distinta. Es una forma de aportar a la conversación hoy con Alfredo Zamudio para a ver si aprendemos a escuchar. Él dice que ya sabemos, así que hay que ponerle manos a la obra entonces. Muchas gracias y hasta la próxima. Que estén muy bien.